Hola de nuevo a todos y todas, soy Efraín Benzaquén y en esta oportunidad vamos a hablar de las células del tejido conectivo. Esta diapositiva ya la vimos al final de la introducción al tejido conectivo y dividíamos las células del tejido conectivo en células fijas o residentes o móviles o migrantes. Teníamos como fijas o residentes el fibroblasto, la célula mesenquimática indiferenciada, los adipocitos. Además, los fibroblastos, como se volvían inactivos, se volvían fibrocitos, y en caso de una herida o necesidad se desarrollaban en miofibroblastos por la proliferación en su citoplasma de actina contráctil. Y clasificábamos como células móviles a las células de la inmunidad, los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos, que al activarse y empezar a convertirse en fábricas de inmunoglobulinas se transformaban en plasmocitos. Pero una compañera de ustedes me hizo ver lo siguiente. Vamos a la otra diapositiva. Que Ross hace otra clasificación. El concepto es el mismo, pero fíjense. Considera células permanentes del tejido conectivo a los fibroblastos, que los incluye a los fibrocitos y a los miofibroblastos en el mismo tipo de célula en distinto nivel de actividad, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y las células madres indiferenciadas. Por otra parte, plantea que las células móviles, libres o errantes son los glóbulos blancos de la sangre, los que llamamos leucocitos. Leuco viene de blanco y cito viene de célula. Leucocitos son los glóbulos blancos de la sangre, que son los linfocitos, que pueden, desde el tipo B, pueden proliferar a plasmocitos en caso de una expansión clonal, una necesidad de respuesta inmunológica. Los monocitos, que como yo se los uní acá, es la misma célula que el macrófago, o sea, nacen en la médula ósea, pasan a la circulación sanguínea y cuando pasan al tejido conectivo, perdón, se llaman macrófagos, cuando están en la sangre se llaman monocitos. Y luego estos de acá, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que reciben el nombre de polimorfonucleares, que son los glóbulos blancos más abundantes, sobre todo los neutrófilos, y que después ya lo vamos a ver bien cuando estudiemos células de la sangre. Pero los núcleos de estas células tienen distintas formas y van tomando distintas formas a medida que las células maduran. Los basófilos se ven como unos anteojos, los neutrófilos tienen varios lóbulos, y por eso, como el núcleo tiene distintas formas, se llaman poli de muchos, formo de formas, nucleares de núcleo, o sea, muchas formas del núcleo, polimorfonucleares, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en las células que Ross clasifica como células residentes o permanentes del tejido conectivo. Vamos a explicar cada una de ellas. La célula más abundante por lejos y más importante del tejido conectivo es el fibroblasto. Blasto viene del griego germen, lo cual significa fibroblasto, la célula germen de todas las fibras. Además es una célula que tiene capacidad de dividirse. Cuando hablamos de un blasto hablamos de una célula que tiene capacidad de multiplicarse. Es la célula que fabrica toda la matriz extracelular. Fibras de colágeno, fibras de elastina, fibras reticulares, sustancia amorfa, que son los proteoglucanos. Es decir, toda la matriz extracelular está fabricada por fibroblastos. Cuando hay una herida, por ejemplo, además, los fibroblastos pueden desarrollar en su citoplasma actina contráctil para ayudar a cerrar esa herida. O sea que el miofibroblasto es una derivación del fibroblasto por una necesidad funcional, inducida por proteínas inductoras que se sintetizan en la matriz cuando está este tipo de injuria que necesitan una función especial de la célula. En las fotos que vemos, la típica imagen del fibroblasto, fíjense un núcleo bien laxo porque está sintetizando proteínas, matriz extracelular, colágeno, elastina, fibras reticulares, glucosaminoglicanos, bueno, proteoglucanos. Todo esto se fabrica en el fibroblasto. Entonces tiene el núcleo con cromatina laxa y en esta foto sí se alcanza a ver, aunque a veces es tapado por la cantidad de matriz extracelular, se alcanza a ver un citoplasma basófilo, porque una fábrica de proteínas necesita muchas riboproteínas, necesita muchos ribosomas que son basófilos. Cuando ya terminó de fabricar, involuciona a lo que se llama fibrocito. Eso lo vamos a ver en la próxima placa con más detalle.
Pero fíjense acá esta foto, fibras de colágeno y la típica imagen del fibroblasto. En la imagen central tenemos otra tinción que se llama impregnación argéntica, donde se ven varios fibroblastos, y esta es la verdadera forma. Es una célula estrellada que manda ramificaciones para todos lados y va rodeando las fibras de colágeno y se va entreverando en el tejido conectivo. Fíjense acá, esto es un cultivo de fibroblastos. Esto es microscopía electrónica. Fíjense qué bien que se ve acá, cómo se ve todo el retículo endoplasmático rugoso y el núcleo con cromatina laxa y nucleolos evidentes. Vamos a la próxima placa. Acá está, fibroblasto y fibrocito. Fíjense, esto es con H y E. Acá se ve claramente en las puntas de flechas rectas los núcleos de los fibroblastos. No se alcanza a ver los citoplasmas y se pierden, como les comentaba antes, con el resto de la matriz extracelular. En las flechas curvas, ven estos núcleos con forma de coma o de acento, bien densos, esos son los fibrocitos. A la derecha arriba vemos en microscopía electrónica un núcleo de un fibroblasto. Fíjense, todo lo que tiene alrededor es retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque se tienen que sintetizar muchas proteínas que van a ser exportadas. Cuando ya sintetizó toda la matriz extracelular que el tejido necesita, involuciona. El núcleo se empieza a hacer más aplanado, con la cromatina más densa, y se llama fibrocito. Es la misma célula en distinto estadio de actividad. Si hay una injuria en este tejido, este fibrocito va a empezar a relajar su cromatina y se va a convertir en un fibroblasto. Va a empezar a desarrollar el retículo endoplasmático rugoso, que acá fíjense que está casi absolutamente involucionado. Apenas vemos un poco acá. Y lo que ven acá afuera son los paquetes de fibras de colágeno que han sintetizado estos fibrocitos cuando eran fibroblastos. Muy bien, espero que se haya entendido. Vamos a la próxima. Célula mesenquimática del adulto y pericitos. Una célula mesenquimática es una célula pluripotencial que puede dividirse y evolucionar a distintos tipos de células. No tienen tanta potencialidad como la célula mesenquimática del embrión, que puede generar cualquier tipo de célula del organismo. Estas están más limitadas a las células del tejido conectivo. Presenta un aspecto alargado con un núcleo de cromatina laxa. La vemos acá abajo a la derecha en la foto de microscopía electrónica. Tienen mucho menos retículo endoplasmático que un fibroblasto. Y tienen un tipo especial de célula mesenquimática que se llama pericito, porque están alrededor de las células del endotelio. Esto es un endotelio, esto que tiene la E es la luz del endotelio. Estos son los núcleos de las células del endotelio, y acá podemos ver cómo rodeando todo el endotelio tenemos esta célula con este núcleo muy parecido a este que vemos acá, con un plano de corte diferente, con la cromatina bien laxa, que es un pericito o una célula mesenquimática del adulto perivascular, generalmente a nivel de los pequeños capilares. Pericapilar es la palabra que estaba buscando, o de las pequeñas vénulas cuando empiezan el retorno sanguíneo. Acá tenemos una foto de microscopía electrónica de barrido coloreada. Esta es la forma que adquieren los pericitos, y si bien en esta diapositiva no se ve, la membrana basal del endotelio recubre también a los pericitos, o sea que forman parte de este tipo de vasos sanguíneos que tienen la capacidad de generar a partir de esta célula células endoteliales, células musculares lisas en caso de vasos un poco más amplios que las necesiten en caso de injuria, o incluso algunas células del tejido conectivo. Cuando está libre en el tejido conectivo se llama célula mesenquimática del adulto. Sigamos. Adipocitos. Hay dos tipos. El adipocito, a ver, adips viene del latín, que quiere decir grasa, y citos quiere decir célula. Siempre que ven cito es célula. Entonces, adipocito, grasa, célula de la grasa. Hay dos tipos, los uniloculares, que son los típicos del tejido adiposo, del adulto, sobre todo, que es esta célula en anillo de sello que ya la vimos, que en los cortes con hematoxilina y eosina no muestra ninguna inclusión en su citoplasma porque se pierde con la técnica. Acá vemos otra en la diapositiva de arriba, acá vemos otra. Es una célula cuya función
es acumular triglicéridos, triacilgliceroles en realidad de reserva energética. Además, es una célula muy importante, sobre todo para los estudiantes de nutrición, porque son células que sintetizan una hormona llamada leptina, que es el factor de la saciedad. Por otro lado, sintetizan angiotensinógeno, que es participa de una cadena de renina-angiotensina, aldosterona, que produce aumento de la presión arterial, y también sintetiza hormonas esteroides, las hormonas sexuales y los glucocorticoides. Así que es una célula que tiene mucha importancia. Además, hay otro tipo de adipocito, otro tipo de tejido adiposo. Bueno, cuando están solas se llama adipocito a secas, y cuando están en grandes grupos se llama tejido adiposo. Los adipocitos multiloculares, que tienen varias vacuolas de inclusión lipídica, como vemos acá en esta imagen de arriba, acá en esta se ve perfecto, acá en esta se ve perfecto, según como pasa el plano de corte se ve mejor, pero si prestan atención se ven todas. Bueno, cada una de estas es una célula, pero en vez de tener una sola vacuola de inclusión grande, tiene muchas vacuolas pequeñas. Y además son células un poco más eosinófilas porque en su citoplasma tienen muchas mitocondrias. Estas células en el neonato alcanzan hasta el 5% del peso corporal y después en el adulto va disminuyendo, queda un poco por la grasa perirrenal, en algunos órganos en particular. ¿Y cuál es su función? Generar calor. Son células calorigénicas. Estos son los dos tipos entonces de adipocitos que pueden estar presentes en grupo o solos en el tejido conectivo. Sigamos. Macrófago, macro de grande, fagos de comer, de fagocitar. Derivan de los monocitos de la sangre. Cuando pasan al tejido conectivo se llaman macrófagos y se pueden diferenciar. Son relativamente grandes, el núcleo es arriñonado. Tienen mucho retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, y muchos lisosomas. También tienen, por supuesto, un importante aparato de Golgi. Son células que sintetizan muchas proteínas y las guardan en su citoplasma para poder digerir todo tipo de materiales, principalmente bacterias, virus y cuerpos extraños, pero también, en caso de que sea necesario, células propias. Cuando están en el tejido conectivo se llaman macrófago o histiocitos, pero cuando están en distintos tejidos reciben su nombre propio. A veces pueden estar multinucleadas, como en el hueso, pero siempre son la misma célula que se diferencia en alguna cuestión morfológica, pero funcionalmente es la misma célula y cumple la misma función de fagocitar y degradar. Así que son células fagocíticas, pero además tienen una función muy importante en el tejido conectivo, que es participar en la respuesta inmunológica. Y la función que cumplen es presentar los antígenos a los linfocitos T. Lo que hace el macrófago es fagocitar una bacteria, digerirla y después agarrar proteínas de esa bacteria, que son antígenos, que no está en nuestro genoma, y se lo presentan a las células de la inmunidad. Y ahí se da la respuesta inmune contra ese antígeno y se generan anticuerpos. Esos anticuerpos después circulan en la sangre y van impactando contra las bacterias. Ese fenómeno se llama opsonización. Y una vez que están opsonizadas son mucho más fáciles de fagocitar, tanto por los macrófagos como por los neutrófilos. Muy bien, después ya vamos a ver toda la respuesta inmunológica, pero esto es una introducción. Entonces les recuerdo que cuando les decía que la respuesta inmune es una respuesta propia del tejido conectivo, es por todo esto que les estoy diciendo ahora. Vamos a seguir. Fíjense, esto es para que tengan una idea de cómo son los tamaños. Esto es la punta de un alfiler y todo lo que ven acá coloreado en anaranjado son bacterias. Esto es microscopía electrónica de barrido coloreado por computadora. Y lo que ven a la derecha es un dibujo de un macrófago fagocitando bacterias. Extiende estos pseudópodos que se llaman pseudopies, hace contacto con la bacteria, más fácil si está opsonizada, y luego la empieza a rodear y la incorpora a su citoplasma, donde la va a fusionar con un montón de lisosomas que la van a digerir. Esta es una diapositiva muy importante para que ustedes tengan una idea de los tamaños relativos. Fíjense lo que es la punta del alfiler, la cantidad de bacterias que hay, y este es el tamaño relativo de un macrófago, que es una célula más bien grande dentro de las células de la respuesta inmune. Muy bien, y por último tenemos los mastocitos.
son células que se originan en la médula ósea y luego van al tejido conectivo donde se diferencian y desarrollan todas sus vesículas de secreción. Cuando están en la médula ósea circulando en la sangre no tienen todas estas vesículas, con lo cual, si bien las vesículas son similares a las de los basófilos, no se trata de la misma célula. Esto después lo vamos a ver bien cuando veamos las células de la sangre y veamos los basófilos. ¿Dónde están generalmente en gran número estos mastocitos? Bueno, están obviamente en el tejido conectivo laxo y sobre todo están en contacto con los epitelios que tienen relación con el exterior, ya sea en la dermis, es decir, por debajo de la epidermis, o en las membranas mucosas, tanto en la mucosa como en la submucosa del tubo digestivo, muy importantes en el aparato respiratorio, y bueno, en todos los órganos que tienen relación con el exterior. Son las responsables de las alergias, por eso les remarco que son muy importantes en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque estas células están rodeadas de una membrana plasmática que tiene inmunoglobulina E, perdón, y esa inmunoglobulina E es capaz de ligar ciertas moléculas que conocemos como alergenos. Cuando un alergeno o varios alergenos en realidad se fijan sobre esa inmunoglobulina E, provoca la liberación del contenido de los gránulos o vesículas de los mastocitos. ¿Qué hay en esos gránulos? Bueno, hay heparina, que es un anticoagulante, o sea que permite que la sangre fluya. Hay histamina, que es un vasodilatador. Estas dos sustancias además permiten que otras células del tejido sanguíneo puedan pasar al tejido conectivo. Y para que ello ocurra con mayor facilidad, libera también estos gránulos factores quimiotácticos. Taxis quiere decir ir hacia. Entonces, quimio de química, son químicos que hacen que los neutrófilos y los eosinófilos, que son polimorfos nucleares, puedan ir hacia el lugar donde está el mastocito liberando sus sustancias, o sea, llamándolos. También liberan una cosa que se llama factor de necrosis tumoral, que ataca a los tumores y tiene otras funciones en la activación de la respuesta inmune. Si ven en la imagen de abajo de microscopía electrónica van a ver todas las vesículas de secreción de los mastocitos y una en particular que ya se está abriendo al exterior y por eso la ven con esta coloración más clara y acá se alcanza a ver apenas cómo está liberándose la sustancia. Bueno, fíjense que el núcleo es de relativa cromatina laxa, bien central, redondo. Acá también se lo ve, el núcleo no se puede ver bien porque está tapado por todos los gránulos de secreción. Y estas son las células que les mostré que se tiñen con los colorantes metacromáticos, con el azul de toluidina. Bueno, esto es todo. Después vamos a seguir en otro práctico cuando veamos sangre, que también es un tejido conectivo, con el resto de las células que mencionaba Ross, como las células móviles o migrantes. Y bueno, espero que les haya sido útil. Trato de ser más breve para que puedan aprovechar mejor cada uno de los videos. Muchas gracias.